No se escucha nada, por favor. Con la iglesia y con nuestro compromiso como creyentes, como cristianos. Así que tengan un buen tiempo, disfrútenlo al máximo. Bendiciones. Gracias, Muchas gracias por doctora aceptar la invitación. Amables. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Bien. Súper, entonces, ¿dónde me ubico? ¿Así? ¿Así está bien? Ok, listo. Bueno, vamos a comenzar hablando de este tema. Primero diciendo que no vamos a hablar de plata. ¿Ok? Por si acaso. Y ojalá esa no sea la razón por la que no todos están aquí. Vamos a hablar más de testimonio de la palabra, de lo que significa en realidad diezmar o ofrendar, ¿sí? Que son curiosamente elementos en la Biblia que resaltan. Voy a empezar diciendo casi que el 70% de lo que hay en la escritura tiene que ver con administración, o lo que llamaban anteriormente mayordomía, fidelidad. Comencemos con el libro de Habacuc. Ahí el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2. Y algún valiente que lo lea, por favor. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en todas las tablas, para que corra el que leyere y mira. Cuando nosotros hablamos de la Biblia obviamente es la palabra del Señor. Lo que está escrito allí, nosotros, Iglesia de Dios, creemos en la inspiración verbal de la Biblia, es decir, que todo lo que está allí ha sido inspirado por Dios. Que si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, no debo remitirme ni al profeta, ni al pastor, ni mucho menos al brujo o al adivino, sino tengo que ir a la palabra de Dios. ¿Okay? Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, la palabra de Dios. Todo lo que diga el pastor en la iglesia tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Nada que se enseñe dentro de la iglesia debe estar fuera de los límites que es la palabra de Dios. Entonces, si yo digo algo que no está conforme a la palabra de Dios, alguien tiene que corregirme, porque estoy errado. Todo, nuestra guía, nuestra columna vertebral es la palabra de Dios. Y no quiten los términos con los que el profeta Habacuc habla, ¿no? Escribe la visión y declara en tablas, es decir, márcala, escríbela, que no se borre, para que todo el que la leyere lo tenga presente. ¿Eh? Es muy importante que entendamos eso, que lo que hoy vamos a hablar está de acuerdo a la palabra del Señor. Y vamos a ir por varios textos de la Escritura. El primero de ellos es Levíticos, capítulo 23, verso 9 al 14. Hablamos de esto hace unos domingos en la iglesia, pero como el tiempo digo, ya no es, o sea, cuando uno dice ya pasó. Entonces vamos a detenernos un poquito allí. Aquí habla de varias cosas, habla de la fiesta de las primicias, habla de los diezmos y habla de las ofrendas. Ha surgido por ahí una enseñanza equivocada desde mi perspectiva, que no, que es que los diezmos eso solamente eran en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no. Eso no es así, hermanos. La Biblia es una sola. ¿Okay? Y siempre el ser humano va a buscar excusas y razones para no hacer lo que tiene que hacer. Entonces, el Señor le ordenó a Moisés diciendo: dile a los hijos de Israel, nosotros, ¿quiénes somos? El nuevo Israel. Según el libro de los Romanos, nosotros somos el nuevo Israel, pueblo de Dios. Cuando ustedes hayan entrado en la tierra
¿Recuerdan la historia? Israel salió del desierto, salió de Egipto y duró un montón de tiempo en el desierto, dando vueltas, y su objetivo final era ¿qué? La tierra prometida, ¿no? Entonces, cuando ustedes han entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen, ¿qué es cegar? Cosechar. Miren, algunos pueden pensar, no es quedarse ciego, no ver. Cegar es cosechar. Cuando cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. De esto vamos a hablar hoy. Este es un principio bíblico. El pueblo de Israel lo tiene muy claro. Todavía lo tiene muy claro. De todo lo que usted recoja, lo primero es para el Señor. Ahí es donde está el principio. Detrás de esto, obviamente, hay muchas discusiones. Repito, porque el ser humano quiere ser prosperado, pero está dejando de lado a Dios. Está dejando de lado el principio bíblico. Y dice, no, es que yo lo hago a mi manera. No es que yo diezmo a mi manera. Pues siga a su manera, no va a seguir arruinado toda su vida. Por eso indico nuevamente, todos estos principios deben ir de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hablar de testimonios. ¿Qué son testimonios? Testimonios es cosas que Dios hace en un momento difícil en mi vida, pero Dios hace a consecuencia de mi obediencia a la palabra de Dios. Bueno, ahora les voy a contar un testimonio muy cortito. Cuando yo tenía 14 años, 13 años, claro, 13, 14 de julio de 1984, no, 14 años. Fue cuando yo llegué por primera vez a la iglesia. Y era una iglesia pobre, chiquitita, una multitud como de unas 6 personas. No era más de 6. Y el pastor joven. Yo pasé por el frente de la iglesia porque les cuento aquí, me gustaba una muchacha de la iglesia, pero yo no sabía que eso era una iglesia. Yo pasé por ahí, mi cabello por aquí de largo. Tenía muchos líos, pero me paré en la puerta y escuché el mensaje de la palabra del Señor que estaba hablando el pastor. Pastor Jairo Escobar. No me valiente, porque así con toda la facha que yo llevaba a esa edad, él cuando me vio en la puerta empezó a predicar y a hablar bien. La seguridad que tenía iglesia me la predicó fue a mí toda. Y de pronto me dijo, joven, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y yo contando una parte un pequeñito de pues yo me metí dentro. Y ahí fue cuando empezó todo. Ya yo me di cuenta, que era una iglesia pobrecita. No había ni siquiera, había 2 panderetas y no tenía ni siquiera las rueditas que tienen alrededor las panderetas. Y bueno, ahí empezó la historia de mi vida cristiana. Y algo que yo hice, lo primero que yo hice cuando escuché acerca de serle fiel a Dios, fue poner al Señor en primer lugar en mi vida, a 14 años. Mi papá me daba a mí 20 centavos para mis onces todos los días. Bueno, eso me alcanzaba a comprar un churro, una rosquilla de azúcar con bocadillo por dentro, más rico eso. ¿A qué me parece el churro? ¿A qué churro? Sí, sí, sí. Pero son largos. ¿Quién no ha visto churros? En San. ¿Sabes? ¿Dónde? Ah, eso sí saben. Y 20 centavos me alcanzaban para un churro y una gaseosa. Ninguna de esas puede comer todo el azúcar que quiere y no le hace daño. Demasiados. El caso fue que yo decidí en mi corazón no gastarme los 20 centavos, sino ahorrarlos. Entonces empecé a ahorrarlos porque yo dije, la iglesia necesita un micrófono, algo para el pastor, porque el pastor no podía ahí, y a veces había campañas y era voz en cuello ahí.
En esa época en la que si se iba la luz no importaba, igual sonaba igual. Hay algunos que el domingo pasaban en la iglesia como no había proyectores, entraron en crisis espiritual. En esa época no era así. El caso fue que yo logré ahorrar 40 pesos. Estoy hablando que fueron más de 6 meses de mis 20 centavitos ahí. Y conseguí un amigo, un loco, el loco Henry, él compraba y vendía cosas. Me vendió un equipito de sonido así de chiquito de tubos. Entonces, tubos quiere decir que usted lo prendía y tenía que esperar que los tubos se calentaran para que funcionara. Pero eso tenía 2 microfonitos y yo le puse 2 parlantes pequeñitos, esos de las radiolas, no sé si ustedes se acuerdan de las radiolas. Un poquito después de las vitrolas. Para los que no saben, estamos hablando de los años en que los elefantes volaban de flor en flor. Entonces, llegué un día a la iglesia y dije, pastor, escuchen esto, 14 años tenía. Dije, pastor, solamente al pastor le dije, voy a donar esto para la iglesia. Pero por favor no le digan a nadie. Y que entre usted, yo, y así. Y así fue. Y por primera vez la iglesia de Dios del Prado Filson tenía su equipo de sonido. Yo era feliz. No porque la iglesia tenía eso, sino porque yo le dije, Señor, esto se lo doy a ti. Y mi familia siempre fue una familia muy humilde. No recuerdo haber tenido hambre ningún día, pero no recuerdo haber tenido hambre porque el Señor desde entonces ha sido fiel. Amén. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, y esa es una costumbre. Desde que yo llegué aquí a Capilla, yo soy fiel con mis Dios. Y no tendría, es más, me han dicho, les confieso, me han dicho, hermano, ¿por qué no estás diezmando a misiones mundiales? No, porque yo tengo una iglesia que estoy pastoreando, si no predico con el ejemplo, pues no puedo a predicar. ¿Me sigue? Hoy no me voy a guardar nada, si los confieso, les voy a decir todo lo que les tengo que decir, porque creo que esto es una manera en que la iglesia tiene que crecer. Fidelidad. Ah, Señor, es lo primero en mi corazón, pero te llega el sueldo y es lo último que dejas pasar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. ¿Cuándo? O sea, ¿qué día? Domingo. Domingo. El primer día del domingo del sábado. O sea que incluso los días. ¿Cómo? O sea, El día siguiente del sábado, ¿cuál es? domingo. ¿Qué? No hay vueltas a eso. Muchos decían, no, pero el día del Señor es el día sábado. No, pero ese fue el día de reposo que apareció en la ley. Incluso en el libro de Apocalipsis, cuando habla del día del Señor, utiliza el término latino dominicas, el domingo. No estamos diciendo que el domingo es el único día del Señor, pero son todos los días del Señor. Amén. Pero hay una instrucción clara en este sentido, ¿no? Así que cae perfecto pensar que el domingo le llevamos al Señor lo que usted quiere de nosotros. Bien, vamos al siguiente, verso 12. Alguien que lo lea el verso 12. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. Voy a contarle algo de eso. Principio bíblico. El tema del corderito que sacrificaban los judíos, un tema bien interesante, y el Señor me permitió ir a un lugar donde hicieron todo el templo de Salomón, el lugar santísimo, todo eso, y toda la ceremonia con los corderitos y todo. Yo quedé impactado con eso. Les voy a contar una parte de lo que vi para que ustedes entiendan qué tan importante es darle al Señor lo mejor, no lo que nos sobra.
Entonces, el corderito, ¿a cuánto le gustan los animales aquí? Date la mano. Ya. Entonces, cuando uno tiene ¿cómo se dice? Una mascota. Una mascota. Hay gente que ama las mascotas. A mí, yo tengo mi mascota. Está allá en la Florida, pero es mi mascota. Lo tengo desde que cabía en mi mano. Y ahora es así de grande y pesa 110 libras. Wow. Es un golden retriever. Pero bueno, el corderito era mucho más que una mascota. Porque el cordero, primero tenía que ser de 1 año, ¿cierto? Cordero de 1 año. Sin defecto. Para que el corderito fuera sin defecto, y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo crecí cuidando ovejas, de verdad. Como que moriré cuidando ovejas. Para que el cordero sea perfecto, usted tenía que encargarse de ese bebé prácticamente desde que nace y cuidarlo, que no vaya a tener un accidente, que crezca saludable, que tenga un alimento balanceado, pero más que eso, quien criaba el cordero tenía que crear un vínculo con el cordero. Un vínculo con el cordero, es decir, este es mi cordero. Si algo le pasa al cordero, me pasa a mí. Tenía que crear ese vínculo con el cordero. Y era muy fácil porque, por ejemplo, los pastores, cuando cuidan las ovejas, empiezan incluso hasta a hablar con las ovejas. Y estarse en amistad con algunas de ellas. ¿Verdad? Pero este cordero que era preparado durante 1 año para llevarlo al lugar santísimo, tenía que ser no solo perfecto, sino que tú tenías un vínculo con ese animal. En el momento en que tú entrabas al lugar, digamos, pasabas por el atrio de los gentiles, te lavabas las manos, incluso ese rito de lavarse las manos no era como, yo cometí el error de cuando ustedes suben a ese lugar, me empecé a lavar las manos y me corrigieron, me dijo, no, hay una jarra con agua en el piso, y usted pone agua en su mano, se limpia así, y eso se desecha, el mugre de sus manos, y se tira. No es que usted en el lavatorio de las manos se lava las manos así, como aquí hacemos nosotros, no, no es así. Luego pasa con el cordero, cuando usted tiene el corderito allí, perfecto de 1 año, usted pone sus manos sobre la cabeza del cordero, así. Y usted empieza a confesar todos sus pecados, a botar toda su depresión, su tristeza, a través de sus manos, sobre la cabecita del cordero. Todo. Sus pecados, sus rencores, sus odios, todo lo pone en la cabecita del cordero. Hay algo muy especial en nuestras manos. Cuando nosotros imponemos nuestras manos, Dios obra a través de eso. La Biblia habla de la imposición de manos. Por eso golpear a alguien es malo, porque las manos no fueron hechas para eso. Entonces, cuando usted pone todos sus problemas sobre la cabecita del cordero, viene el sacerdote y degolla el cordero. Y la sangre es derramada. Y esa sangre se pone en el lugar santísimo. Y eso es lo que se llama el propiciatorio. Esa es la obra de Cristo. Para yo ir a ofrecerle algo al Señor, tengo que tener tiempo para conectarme. No es tan simple. Aquí se demoraban 1 año. Cuando una persona conoce a Cristo, tiene que empezar a crear ese vínculo con el Cordero. Después de eso, entiende el sacrificio de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz por él. Y tú pones en el Cordero de Dios todos tus pecados. Vengan a mí todos los que están cargados, cansados, y yo los haré. Entonces, ese vínculo ya está terapéutico.
Tú te liberas de todas esas cosas. Bien, ahora hablo de esto es porque es bien importante que entendamos que la vida cristiana no es solamente venir y traer corderos, pastor, ahí está para que sacrifique. O traer palomas, ahí está, pastor, 10 palomas para que sacrifique. No, no es así. Eso lo hizo Caín cuando llevó su ofrenda ahí con la errada motivación. Por eso Dios desechó su ofrenda, porque su corazón no estaba. La diferencia con Abel, que Abel presentó su ofrenda con la correcta motivación. Por eso, traerle al Señor algo. Primer principio, lo primero. Segundo, hay que hacerlo del corazón. Hay que tener un vínculo con el Señor. Es algo que merece dedicación y esmero. ¿Okay? No solamente no recoger la ofrenda, ya. Como ahí ya, eso es todo. No. Me atrevería a pensar que hacerlo con la motivación equivocada, en vez de ser bendición, va a ser maldición. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. Ahora dice, también presentarán 4 kilos de harina fina mezclada con aceite, como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor, y 1 litro de vino como ofrenda de libación. Todo esto tiene un significado, porque tengo que avanzar. 14, alguien que lea el 14. No comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta que el día en que traiga esta ofrenda a su Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes donde quiera que habiten. Exacto. Vamos al 15, más adelante. Ok. Ahí no está ahí. A ver, hasta el 14. Entonces, cuando dice no comerán pan ni grano tostado o nuevo, hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios, quiere decir lo siguiente, que nosotros no podemos, voy a decirlo de una forma muy latina, no podemos hacer fiesta con lo que le pertenece al Señor. Tenemos que esperar a que Dios reciba lo primero y una vez Él quede satisfecho, entonces el resto es para nosotros. Básicamente es eso. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque si no nos quedamos allí. Dios repartió la tierra prometida a su pueblo, a las 11 tribus de Israel. Ustedes conocen esa historia. Cada una de las tribus recibió una tierra prometida, excepto una. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? Los levitas. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, miren el carácter de Dios. Aprendan de la personalidad de Dios. Dios da, pero se reserva. Ocurrió en el Edén. Adán y Eva pueden comer de todos esos árboles. Las primeras uvas más grandes, las primeras piñas eran más grandes, y los melones eran así grandes. De todo eso pueden comer, pero de ese que está allá, no lo toquen. Dios reservándose algo. Eso es importante de parte del Señor para todos nosotros. Dios siempre nos da, pero su principio es reservar algo. Y usted lo va a ver en toda la Biblia. Tomó las 12 tribus de Israel, a cada una le dio un terreno, pero a los levitas no. ¿Por qué? Porque le dijo a los levitas, ustedes se van a dedicar al templo, a la libación, a la liturgia, al culto. Pero si ustedes se dedican a tierra, a cultivar tierra, se van a olvidar de eso. Por eso los levitas no tuvieron heredad terrenal, digámoslo así. No se les dio tierra por eso. Entonces, lo que quiero que aprendan de todo esto es que Dios siempre se reserva. Cuando tú recibes una bendición de Dios, internaliza, mete en tu corazón ese principio, que lo primero de eso le pertenece al Señor. ¿Vamos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, muy bien. Saben ustedes que estamos hablando de cómo opera la bendición de Dios, ¿no?
Dice ahí en el que estábamos anteriormente, pero una de las tribus no le dio tierras, sino que le entregaría otro tipo de herencia, ¿no? Una herencia mucho mejor. Ahora, ¿cómo mi ofrenda refleja mi madurez espiritual? O sea que alguien dijo esto, dijo, el reporte de cómo tú le das al Señor es un reflejo, es un termómetro de cómo está tu relación con Dios. Eso deja ver mucho esa relación con Dios. Alguien que lea ese versículo, 2 Corintios 8:7. Mas así como vosotros abundéis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Okay. ¿Cuál es la obra de gracia? ¿Qué es una obra de gracia? Devolver un favor no recibido. Dar de gracia. ¿Cuántos de ustedes vieron la película? ¿Cómo se llama esa película? ¿Ah? ¿Cómo? Elegidos. No. Una película que se llamaba, creo que en español les llamaban Cadena de Favores. ¿No? Bueno, véanla, es una película, creo que es ochentera, noventera, no sé, es viejita, pero es interesante. Tiene una enseñanza muy curiosa. Se trata de la historia de un niño que enseñó este principio. Cuando tú me haces a mí un favor, yo no te lo devuelvo a ti, sino te digo, le pago a otro. Tú me haces un favor a mí, en vez de yo pagarte a ti, le pago el favor a él. Esta persona me ha hecho ningún favor a mí. Entonces, tú me devuelves y le pagas a otro. Una cadena, exactamente. Miren, la bonita película les va a dar una enseñanza muy bonita. Yo la vi accidentalmente porque a mí no me gustan las películas de drama. No puedo con eso. No me gusta ver a la gente llorar. Entonces llegó el día de la madre y yo curiosamente llevé a mi mamá, a mi esposa, y estamos siendo mamá y mi esposa, y íbamos a un centro comercial y les dije lo que ustedes quieran, que eso hacen. Y dijeron, ay, veamos esta película, ¿no? Entonces tuve que entrar a ver la película de drama, pero me gustó. Que no me invita a ver películas de drama. Dar de gracia. Vamos a la siguiente. ¿Por qué quiere Dios que yo dé? No piensas en dinero. Piensa en el hecho que Dios quiere que yo dé. ¿Sabe por qué Dios quiere que yo dé? Porque ese es el carácter de Dios. Dar. El dar me asemeja semejanza. Yo recuerdo que cuando yo estaba pastoreando, la primera iglesia que yo pastoreé fue la iglesia donde yo conocí al Señor, esa iglesia chiquitita. Después de varios años, terminé pastoreando esa iglesia. Y recuerdo yo tenía 3 líderes, muchachos, muy buenos, muy buenos. Eran básicamente quienes los ayudaban a dirigir, a organizar la iglesia. Agarren esto, por favor. No le quedó esto. Yo voy a dejar eso ahí para que lo copien después, le tomen una foto. No es más, si quieren les envío el PowerPoint por texto. Pero entonces pónganme cuidado, que no quieren que se pierdan esto. Entonces, yo decidí enviar a estos 3 muchachos aquí al Cenisur. Estoy hablando del año 96, 97. Y me quedé sin líderes, pero les dije, es que estos muchachos son muy buenos, les tengo que mandar a que se preparen. Vinieron al seminario, se prepararon, muy buenos, y cada uno con un grupo distinto, no regresaron a la iglesia. Para mí eso fue una bendición. Porque el hecho de haber hecho que la iglesia diera a sus líderes, hizo que surgieran otros líderes. Si ellos hubieran regresado, no da la oportunidad para que crezcan otros líderes. Otro ejemplo. Toda mi vida, desde que soy cristiano, toqué música en la iglesia. Pero hubo un error, hubo un efecto negativo de eso.
Por ejemplo, yo llegaba a pastorear una iglesia y no había músico, pues como yo soy músico, pues yo tocaba el piano. Eso hizo que nadie surgiera para tocar el piano. Entonces, cuando yo llegué aquí a Capilla, los primeros meses, nadie se dio enterado que yo tocaba el piano. Porque muy seguramente el José se hubiera ido a la iglesia. Sí, así es. Cuando uno quiere retener algo, eso impide que fluya al correr de la bendición de Dios. Créanme, hermanos, esto se los digo porque me ha pasado. Lo mismo sucede en las finanzas. Amárrese con Dios. Sea amarrado con el Señor, sea tacaño con el Señor y la bendición no fluye. Testimonio, por ejemplo, de Marcos Witt, testimonio que él contó. ¿Sabe quién es Marcos Witt? Sí. Eso. Entonces, él dijo que en una oportunidad dijo que él tenía un bajo, un instrumento de sus bajos, un cuatro cuerdas, y él un día dijo, estaba orando y el Señor le dijo, regálale ese bajo a fulano de tal. Ah, ¿por qué voy a regalar mi bajo? ¿Mi bajo? ¿Mi bajo? ¿No? Y ahí tuvo su pelea con Dios, y finalmente él le obedeció al Señor y dio el bajo a alguien que necesitaba el bajo. Y él dijo, ahí fue donde yo entendí el principio de dar, de no amarrarse con algo, dar. Y el Señor le ha provisto bajos, guitarras, piano. Yo perdí una bendición por no obedecer a Dios. Y él me pidió el camión que mi esposo dejó. Le dijo que le regale a un hermanito. Y dije, puse pretextos. Dije, eso no me va todavía, ¿no? Entonces, dije, ¿y si no regalo? ¿Qué pasa? Y me hizo ver una visión, justo delante, un carro, a mí me gustan las Toyotas, un rojo nuevito del año, me hizo ver delante de la casa. Eso me sacó. Sí, es un principio, dar. Ahora, ¿quién tiene que dar? Tenemos la mentalidad, no, de él que tiene plata, ¿cierto? Es el que tiene que dar, yo no. Claro. Yo he aprendido que hay personas que, y esto es muy bonito, hay personas que no tienen muchos recursos y sin embargo son dadivosos. Y nunca les falta la comida, nunca. Yo conocí un pastor que de hecho era uno de esos 6 pelagatos que había en la iglesia donde yo llegué. Uno de ellos, que hoy día es pastor, un pastor tremendo, en esa época él era reciclador. ¿Sabe qué es reciclador? Sí. Hay que recoger material, plástico, cartón, todo en la calle, lo revende. Y recuerdo que cuando yo me hice cristiano, varias veces mi papá no me dejó entrar a la casa porque yo venía del culto. Y él me decía, prefiero verlo borracho en la calle tirado, pero no en esa iglesia. Entonces yo me iba y me quedaba en la casa de este hermano. Su casa era una casa hecha de lata. La mamá de los latoncitos. No, lata. ¿Saben qué es lata? Sí, de metal. Sí. No tenía piso, y su cama eran unas tablas con unas cobijas ahí. Ahí yo dormía a veces cuando mi papá no me dejaba entrar a la casa. Siempre había algo que comer en esa casa. Y lo que más me gusta a mí es el pollo guisado. Y era todos los días pollo guisado. Pero ahí yo me quedaba a veces. Por la mañana llegaba yo a la casa y mi papá ya estaba trabajando y podía entrar a la casa. Y la mamá de Milton, de este pastor, dijo, siempre fue muy dadivosa, siempre. Pasó el tiempo y yo soy testigo de eso porque construyó su casita en ese lote. Y siempre fue dadivosa y ahorita Milton es, por ejemplo, pastor de una iglesia en la ciudad de Yopal, que es una de las iglesias más prósperas de la iglesia de Colombia, que tiene como 8 iglesias hijas, y Dios los ha bendecido tremendamente. ¿De dónde vienen? En Magdalena Medio, recogiendo cartones, pero siempre fueron fieles en la iglesia, siempre. Hermano, sea fiel al Señor. ¿Sabe por qué?
porque Él ha sido fiel con nosotros. Amén. Bueno, ¿dónde vamos aquí? Esto. El dar me acerca más a Dios, claro que sí. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Está tu corazón. Como dijo este poeta fallecido, asesinado lamentablemente, eh, me olvidé el nombre, pero dijo, nada es de nadie, nadie le pertenece. Facundo Cabral, muy bien, nadie es dueño de nada. Amén. Pues sí, es cierto, ¿no? Nadie es dueño de nada. Sí. Mi abuela era dueña, digo mi abuela, mi papá era único hijo, mi abuela era dueña de 50 acres de terreno. Y yo me acuerdo que mi abuela me decía, eso están esperando que yo me muera y regalan eso. Así no mi abuelo. Oye, ahí murió la viejita y dicho y hecho. Regalaron eso. Si yo era mi papá, ahorita le diría, ¿por qué eso es lo Los peores enemigos cuando una persona muere son los herederos. Se vuelven enemigos peleándose unos por otros. Nada es de nadie, hermano. Nada le pertenece a nadie. Entonces muere y nada se lleva. En cambio, la Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Cómo está tu cuenta de banco en el cielo? Pastor, está en rojo. ¿Y por qué? No, porque yo soy una amarrada, un tacaño. Ese es el punto aquí. Entonces, bueno, avancemos un poquito. El dar, es el dar el amor, es un antídoto para el materialismo. ¿Qué es el materialismo? El materialismo es que todo es dinero, todo es interés. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Incertidumbre de las riquezas. ¿Sino en quién? En Dios. Recuerda que usted no vive por su salario, sino porque Dios es su proveedor. Que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales ser generosos. ¿Mándales qué? Sí. Les cuesta decirlo, ¿no? Mándales ser qué? Generosos. A ver, diga conmigo. El Señor me manda a hacer qué? Eso, así se dice. Entonces, por ejemplo, si estamos organizando una actividad, por ejemplo, los caballeros van a hacer una actividad. Entonces viene el hermano Luis Badillo, hablemos de Luis Badillo que no está aquí. No, ¿cuál es este presente? Eso, no problema. No, voy a poner como un ejemplo. Entonces, Luis Badillo, que es líder de caballeros, me dice, pastor, vamos a hacer una actividad mañana, que por cierto es una actividad de caballeros, son unos sándwiches deliciosos a $3. Entonces viene Luis y me dice, pastor, ¿y yo tengo que pagar mi sándwich? Pero, No, lo más gratis. No. entonces, no, la Biblia dice ser generosos. Amén, y eso es bonito. Es bonito para el que tiene un corazón dadivoso. Hay quien todavía no ha entendido el principio de dar, pero le cuesta. Ay, pero ¿por qué si yo estoy sirviendo, estoy colaborando? Tiene que ¿Por qué pagar. tengo que pagar? Porque hay que ser Generoso. a más $3. Bueno, ¿dispuestos a qué? A compartir. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna verdadera. Si no, ahí está en la Biblia. Primera de Timoteo. ¿El dar fortalece qué? Fe. Muy bien. Confía en el Señor. Alguien que lea ese versículo. A ver. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. ¿Ah?
Pero hay una cosa muy importante ahí. Dice el texto de Corintios, dice, si yo doy todos mis bienes, pero no tengo amor, de nada me sirve. Ay, pastor, me toca dar mi carro, ok, pastor, ¿para qué no lo dejo? ¿Para qué? Lo que Dios quiere es que sea producto de tu amor y de tu deseo de bendecir. O sea, todo depende de las intenciones del corazón. Pues. Exacto. Lo Exactamente. que pasa también tiene que, cuando se da con una buena actitud, que la persona perciba que le damos porque le queremos dar, y no porque debemos. Claro. Claro, exactamente, así es. Bien, y Lucas 6:38, dad y os será dado. ¿Cómo dice el versículo? Que será. O sea, es que hay cosas que dijo Jesús y no les ponemos cuidado. Si tú das, se te va a dar. Es que también es, si tú siembras cosechas. Ese es el principio. Ahora, sembrar es todo un proceso. Como cuando tú siembras un árbol en casa y ya lo sembré y al otro día, pero no me ha dado frutos todavía, es algo tan malo. No, déjalo que crezca. Por eso el título de lo que estamos enseñando es el hábito de dar. Es un hábito. Pero si yo miro mi vida, mi propia vida, 35 años atrás, cuando le di ese equipo a la iglesia a mis 14 años, digo, Dios ha sido fiel. ¿Por qué? Porque lo hice con esfuerzo, porque aguanté no comer churritos de esos tan ricos durante casi 6 meses. No le iba a pedir a mi papá para que se diera para darle a la iglesia, no me crucifica. Pero le di al Señor con todo mi corazón. Vamos al siguiente. El dar es una inversión para la eternidad. ¿Alguien que lea eso ahí, por favor? De alegremente a aquellos en necesidad y siempre es listo a compartir que Dios les ha dado. Haciendo esto estará acumulando en el cielo un verdadero tesoro. Es la única inversión segura para la eternidad. Y no nos tiene que doler. Va otro testimonio. Si alguien quiere contar un testimonio, puede hacerlo. Yo estaba estudiando música en la universidad. Bogotá es como Quito, es frío. De noche hace frío. Yo tenía una chaqueta Lomar, mitad mi chaqueta, azulita. Ustedes que a mí el azul no me gusta. Con una franquita blanca y roja así. Era esas acolchaditas para el frío. Qué linda mi chaquetita. Y entonces yo iba en el bus como a las 10 de la noche llegando a mi casa. Me bajé. Fíjense, nunca he contado esto, es la primera vez que lo cuento. Estoy sacando un poquito de dinero del banco del cielo para compartirlo con ustedes. Digo, porque yo creo que si lo cuento, ya no vale. Pero lo voy a contar. Entonces, iba yo caminando para mi casita, tenía que caminar como unas 6 cuadras de donde la parada del bus a la casa. Y de pronto había un muchacho en el piso titilando de frío. Entonces yo pasé y lo ignoré así como el típico fariseo que pasó. Y entonces el Señor me dijo al corazón, y vuelvo a gritarle, Señor, reprenda al diablo. Apártate de mí, Satanás. Pero no, el Señor. Y yo obviamente caminé más despacio, Señor. Y lo miré así, y me estaba me quité el secreto de Dios. Dios te bendiga. Amén. Dar es muy importante, pero que nos cueste. No es algo que nos sobra, lo que nos cuesta. Obviamente, mi mamá, ¿dónde está la chaqueta que no la he visto? Esos son otros 20 pesos. El dar, en cambio, bendice mi vida prosperando. ¿Cuál es nuestra bendición? ¿Darle a las personas cuando necesitan? No. Esa no es la bendición.
Nuestra bendición es tener una casa, una cuenta de banco bien cargada. Esa no es nuestra bendición. Nuestra bendición es obedecer la palabra de Dios. Esa es la bendición. Cuando tú das, eso no es bendición. Tú das, pero el acto de obedecer la palabra del Señor, esa es la bendición. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Dios qué está pidiendo? ¿Que le des? No, está pidiendo lo que le pertenece a él. Amén. Y a muchos el Señor les ha hablado y el diablo ha venido y ha quitado esa buena semilla del corazón. La gente aquí que eran fieles con su diezmo de ofrenda y ahora no lo son. Y se llenan de excusas diciendo, no, es que yo diezmo mi tiempo. No, es que yo diezmo de otra manera. No, es que yo diezmo en otra iglesia. No, es que yo ofrendo a una familia que esté en necesidad. Ahorita les muestro lo que dice la Biblia al respecto. Vamos a avanzar un poquito más. El dar es bueno, sí, lo que la Biblia enseña acerca de diezmar. ¿Qué es diezmar? Significa literalmente la décima parte. Entonces, si tú te ganas $100, $10 son del Señor. Estoy siendo un poquito fariseo en esto. Porque los fariseos eran así, ¿no? Cogían un maicito y le sacaban, le cortaban justo la décima parte de ese maicito y eso lo daban. Eso es religiosidad. Eso no es lo que Dios quiere. Para el que es neófito y está comenzando en los caminos del Señor, sería una buena práctica eso de diezmar. Pero no es lo que quiere el Señor. Por ejemplo, si yo le diezmo al Señor mi tiempo, ¿cuántas horas tiene el día? 24. Yo tendría la cámara. Sí, está. Ok. La foto. 24 horas. ¿Cuánto es el diezmo de 24 horas? 40. ¿Será que lo que Dios nos está pidiendo es que le demos todos los días 2 horas y 40 minutos? No más. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces imagínate uno orando, no, 2 horas 40 minutos. ¿Está listo, Señor? Arrancamos. Padre que está en los cielos, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Pues sí, Señor, y entonces, como te venía diciendo, Padre Celestial, te queda 1 hora y media. Quiero alabarte más y más aún queda. Ese aburrimiento del Señor escuchando a alguien que no quiere estar con él. ¿Sí? Entonces, no se trata de ser fariseos, se trata de dar la cima con amor. Catherine Kuhlman, una de las más grandes predicadoras de la historia del cristianismo, creo que del siglo pasado, no, de este siglo, ¿cierto? De este siglo, ¿no? Ella, una mujer muy usada por el Señor, cuenta en su libro Señor, hazme llorar, se llama ese libro. Un libro de testimonio, no es un libro teológico, es un libro de testimonio. Entonces ella, una vez un periodista le preguntó, Catherine, pero nosotros nunca debemos orar en un cuarto encerrada por horas. Explícanos cómo es que el Señor te usa tanto. Y ella dijo, no, es que yo no necesito un cuarto para enseñarme por horas a orar. Mi vida es una vida de oración. Y todo el tiempo estoy hablando con el Señor. Voy en el carro, estoy hablando con el Señor. Voy caminando, hablo con el Señor. Estoy en mi cuarto, estoy hablando con el Señor. Estoy durmiendo, sueño hablando con el Señor. Mi vida es una vida conectada con el Señor. Eso es lo que Dios busca. Imagínate Jesús si fuera un fariseo. Jesús, no. Ahorita no estoy predicando, no estoy sanando. Vengan en la hora de los milagros. De eso se trata. Entonces, ¿qué es diezmar? Es la décima parte, pero en realidad es más que eso. Es darle mi vida al Señor. ¿Te imaginas que tú vayas caminando? Miren, voy a poner un ejemplo bíblico muy bonito. El buen samaritano. ¿Recuerdan la historia? Sí. Un hombre fue asaltado en el camino y lo dejaron ahí tirado, medio herido, vuelto nada. Y entonces pasó un fariseo y siguiendo derecho, el loco y se fue para la iglesia. Y luego pasó un saduceo ahí, se hizo el loco ahí, se dio media vuelta y fue para la iglesia. Y entonces pasó un samaritano. Y dice la Biblia, movido a misericordia, ayudó al muchacho.
Pero mucha gente se pierde esta parte. El samaritano llevaba una bolsa con comida, llevaba agua y llevaba dinero. Él tenía un plan con eso que llevaba encima. Ahora no pierdan esto. Cuando él iba en el camino y se encontró al herido, lo acudió y lo atendió. Le dio comida. La comida que tenía destinado para otra cosa, tuvo que gastarlo en el camino con alguien inesperadamente. El agua que llevaba para el camino para él, tuvo que gastarlo en el camino porque vio a alguien que necesitaba. Lo recogió, lo montó en su burro, su asno, su caballo, lo que sea, y lo llevó a un hotel. Y le dijo al del hotel, mira, atiéndeme a este señor. Y todo lo que gastes, aquí te dejo mi tarjeta de crédito. Todo lo que gastes, cóbramelo a mí. Porque yo voy a regresar. Y cuando yo regrese, te lo pagan. Miren ese principio bien tan poderoso. Pastor, yo tengo una platica, voy a montar un negocio, estoy ahorrando más, el granero está creciendo, ven, pero de repente en el camino te encuentras a alguien con necesidad, o el Señor te dice, ayúdalo. Si tú eres un buen samaritano, de eso que tienes destinado para ciertas cosas, ayudas a la persona. Si no, pues eres de los que siguen eso. Disfrazado de religiosidad. Me gusta la última parte porque dice, le dice el buen samaritano al del hotel, todo lo que gastes, tranquilo, cuando yo regrese te lo devolveré. Típica referencia a la venida de Cristo. En algún momento, todo lo que tú hayas dado para el Señor, para la iglesia, para alguien que está en necesidad, créame, hermano, Dios no se queda con nada. Amén. Con nada. Dios te va a devolver. ¿Cuándo? No sé. Dios. Yo más antes sembraba choclos. Después regalaba hacia algunos hermanos, algunas personas, y ahora estoy haciendo. Esas son pequeñas cositas que el Señor mira. Y ese es el carácter de Dios en tu vida. Aquí hay personas que a veces vienen y nos regalan lechuga o choclos, ¿verdad? O dulce o chocolate. Me tienen mareado con los chocolates porque uno me da chocolate. A mí me gusta el chocolate, pero tampoco. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Diezmo es el 10% de mis ingresos. Ofrenda es dar cualquier cantidad que de aparte de mi diezmo. Como les digo, vamos a ir mirando otras cositas. Bueno, vamos a Deuteronomio 26. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas allí, voy a parafrasear ese versículo. Cuando ya estés en la casa que el Señor te dio y te establezcas allí, verso 2, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra. De todo, las primicias. ¿Qué es la primicia? La primera cosecha que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta, luego irás al lugar donde el Señor tu Dios te haya decidido habitar. Párense un momentito aquí en esta parte. Donde el Señor te haya puesto a habitar, ahí es donde tienes que llevar la ofrenda. Principio bíblico, que muchos todavía no lo han entendido. Uno diezma y ofrenda en la iglesia donde uno recibe. Exacto. Hay personas que no, pastor, es que yo diezmo en otra iglesia. ¿Qué sí? Y saben que lo peor, que muchas de esas cosas son mentiras. Y creen que nos están mintiendo a nosotros. A mí, honestamente,
Y no me interesa eso. Pero el Señor te está escuchando. Y no has oído la historia del libro de los Hechos. ¿Cómo llamaban? Josué, Ananías, sí. Los que se murieron. Sí, Ananías y Zafira. bueno, yo quiero preguntar eso. Espérame, termino esta parte. Ya estoy a palabra, no la pierdas. Entonces se pusieron de acuerdo, vendieron una heredad y dijeron, vamos a darle a la iglesia eso. Resulta que en el camino se les dañó el corazón y dijeron, no, pero no vemos todo esto, es mucho. Señor, entiende. Que dar todo eso. Sí, ¿no? Como para que el pastor se compre un carro. Y entonces llegaron a y mire, aquí está lo que le prometimos al Señor. Primero llegó Ananías, perdón, Zafira, inmediatamente cayó muerto. Por mentirle al Espíritu Santo. Y llegó Ananías ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No mentiste también al Espíritu Santo? No, aquí está todo. No, nada. Yo no espero que ninguno de ustedes caiga muerto ahí. Todavía está muerta. Pero eso es un tipo, hay un tipo de muerte espiritual cuando tú le prometes al Señor algo y no lo haces. Ahorita les cuento un testimonio que nos va a romper la cabeza. Habla fuerte de eso. Yo quiero preguntarle, pastor, si está bien lo que mi hijo está haciendo. ¿Por qué? Mi hijo está haciendo, uno de mis hijos. ¿Qué está haciendo? Y he estado recibiendo dinero de él en un sobre. Yo recibí 500 soles de esto. Mamá, esto es mío y de Pati. O sea, no entendía yo eso. Después de mi cumpleaños, igual, un sobre. Y con $300. En diciembre me aclara que eso ha sido el 10 que me ha estado diciendo a mí. Pero él no se congrega casi, no está en 8 meses. ¿Cuál es la pregunta? ¿Está bien o está mal? Tú dime primero la respuesta. E inclusive ahí me dijo, mamá, usted sabrá qué es lo que hace. O sea, bueno, yo de ahí he estado trayendo acá. O sea, Me gustó esa parte donde dijiste, mamá, tú sabes lo que tú haces. sí, Porque es responsabilidad de cada uno. Yo nunca me veía diciéndole a alguien, hermano, ¿usted por qué no está bien, hermano? ¿Qué pasa? Aunque sí tengo las ganas. Especialmente los que son de liderazgo. Líderes de la iglesia, ustedes tienen que ser fieles al Señor. Si no lo son, entreguen su cargo. Así es. Y así. es que debemos ser obedientes, pues. Claro, y dar ejemplo. Bueno, Y pastor, yo le puedo decir que diezme donde está comiendo. Ahora voy a decir. Está con esta noche en iglesia. Claro, si está en otra iglesia, debe diezmar en su iglesia. Obvio. Bueno, atención a esto, y tomarás de las premisas de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pongas en una canasta y luego irás al lugar donde el Señor tu Dios te haya decidido habitar. ¿Okay? Luego dice, y le dirás al sacerdote que esté oficiando. Hoy declaro, escuchen esto, hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. Cuando tú eres fiel, tú puedes orar tranquilamente. Es decir, pastor, aquí están las ofrendas, los diezmos, y tu oración no va a ser interrumpida, porque puedes libremente decir, Señor, estoy cumpliendo como tú quieres que yo cumpla. A tu manera, no a mi manera, a tu manera. Y mira lo que dice más adelante en Deuteronomio, dice el 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, o sea, el que no tiene tierra, sino que se dedicó al templo, al extranjero, al huérfano, a la viuda, comerán en tus aldeas y se saciarán. Pero no pierdan esto. Cuando acabes de diezmar,
todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, coma. Después de que diezmes, entonces le darás también a los demás. Entonces, ¿cómo se encuentran estas dos cosas aquí? No, eso es que yo le doy el diezmo a mi mamá para ayudar a mi mamá. Error. Porque el diezmo es el diezmo. Y después de que tú das el diezmo, entonces puedes darle al huérfano, a la viuda, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el principio bíblico. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y entonces dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa. Y también he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. Conforme a la manera como tú me lo has ordenado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Vea el sentido bíblico de eso. Señor, lo he hecho como tú me has pedido que lo haga. Amén. Ahora les cuento un testimonio. Una vez invité yo a un predicador a una iglesia que yo pastoreaba. Yo lo conocía a él, o sea, es muy conocido de todo. Pero yo no sabía que él iba a predicar como predicó. Él utilizó el pasaje de la Biblia cuando Abraham tenía un hijo y Dios le pidió que sacrificara al hijo. Y él llamó en el sermón, lo llamó cuando Dios nos pide lo que más nos duele. Y empezó a predicar su sermón, un sermonzote. Yo casi me convierto otra vez ahí. Tremendo sermón. Poderosísimo. Pero al final del sermón, él dijo: hermanos, el Señor le pidió a Abraham lo que Abraham más amaba, su hijo. Y ahora el Señor te quiere pedir a ti lo que tú más amas. Yo no sé de dónde este hombre sacó esto. Y dijo: yo voy a empezar. Y cogió su reloj y se lo quitó. Y dijo: yo voy a empezar. Voy a dar mi reloj como una ofrenda para esta iglesia. Puede que era una iglesia chiquitita. Y entonces empezó a decirle a la gente que dieran sus joyas, sus relojes, sus cadenas, sus anillos. Y entonces yo estaba ahí atrás, yo mirando todo ese cuadro y yo: chamo, esto está mal, algo no está bien aquí. Y yo que conocía a la gente, la economía de la gente, yo decía: algo no está bien aquí. Y empezó la gente a hacer promesas de dinero para la iglesia y a dar. Así, a poner papeles de promesas. Yo voy a dar aquí $1,000,000, que no sé qué. Y bueno, ese domingo terminó el culto. Había un montón de plata ahí, joyas y un montón de cosas ahí. El tesorero hasta se asustó y dijo: ¿qué hacemos? Se asustó el tesorero cuando me dijo. Dije: no, ten eso ahí. Yo me fui para mi casa, mi esposa de fondo de mi suegra, y yo llamé a un pastor amigo, perdón, una pastora amiga, y le comenté. Le dije: yo no tengo paz en mi corazón. Ya no está bien aquí. Y ella me dio un buen consejo. Yo seguí orando esa semana y yo dije: voy a predicar el mismo sermón que predicó el hermano, pero voy a terminar el sermón, porque él no lo terminó. Porque cuando Abraham cogió el cuchillo y iba a sacrificar al muchacho, iba a darle a Dios lo que más amaba, vino el ángel y le detuvo el brazo y le dijo: no lo hagas. Ya Dios sabe que tú le amas más a Dios que al muchacho. Y le devolvió al hijo. El próximo domingo prediqué yo el sermón con todas las joyas aquí encima. Le dije: el Señor ya probó que usted lo ama más a él. ¿De quién es este anillo? Mío, pastor. ¿De quién es esta cadena? Mío, pastor. Todo lo devolví. Lo único que no pudo devolver fue el de los hermanos. ¿Sabe por qué? Primero, el versículo del proverbio dice: es mejor la buena fama que la riqueza. Segundo, mucha gente que los obligan a pagar promesas, a veces eso ata sus corazones.
¿Por qué? Porque se acaba el culto, llegan a su casa y dicen, uy, yo prometí dar $1000 y yo dónde voy a sacar $1000, yo no vuelvo a esa iglesia. Claro, entonces, Emocional. prácticamente se liberó la iglesia ese día. Entonces, el interés nuestro, hermano, no es sacarle a usted la plata. Eso sí, téngalo por fe. Ese no es el interés. El interés es que usted sea fiel y Dios será fiel con nosotros. Hay planes, tenemos muchos planes en el futuro, en el presente. Queremos hacer las cosas bien. Y para eso tenemos en Capilla del Valle un administrador, un contador. Ellos son los que cuentan, con 4 testigos siempre son los que cuentan. Aquí hay algunos de los que ayudan a contar a veces. Yo no me meto allá nunca. No me gusta que me vean contando plata porque ese no es mi negocio. Mi negocio es la fe, la pastoral. Entonces, sí, a veces la pasamos cruda, pero Dios es nuestro proveedor. Amén. Amén. Una pregunta. Verso 14. Mientras estuve de luto, oigan esto, buenísimo. Mientras estuve de luto, no comí nada de esta porción consagrada. Ay, pastor, es que esta vez no puedo diezmar porque es que no tenía yo para el mercado. Ya está, se le entierro al Señor. No, es que se murió mi abuelita y nos tocó pagar el cajón. Nos tocó sacar del diezmo para pagar el cajón. Yo no sé, yo solo digo lo que la Biblia dice. Mientras estuve impuro, no tomé nada de ello o de ella, ni se lo ofrecí a los muertos. Señor mi Dios, yo te he obedecido y he hecho todo lo que me mandaste. Que la fidelidad se prueba es precisamente cuando uno está en necesidad. La fidelidad se prueba en la necesidad. Un día yo predicaba un sermón sobre ser fiel al Señor. Y entonces yo, hermano, es que es verdad. No alcanza a veces el salario. Y un hermano de esos que son infieles, están ahí, pero son infieles. Caminos. No voy a decir sino caminos. Amén. Claro, entonces siempre te está dando la nota. Pero uno, ¿cómo va a diezmarle al Señor si uno no? Si es que a veces no alcanza. ¿Cuánto vale una libra de carne? A ver, si usted se gana el mínimo, $460, y vale la carne tanto, el arroz tanto, y vamos a sumar que se me solamente come papa. No alcanza para diezmar. Y la hermana ya, amén, gloria a Dios. No lo he visto tan espiritual, hermano. Y es que el asunto, hermanos, es que el ser obediente al Señor también es un asunto de fe. Yo no tengo, pero una vez estaba en la iglesia, me conocí a mi esposa. Yo tenía, con mi esposa hicimos primero una sociedad sin un novio. Compramos un taxi viejo, un Fiat Moisty del 74. Que por aquí claro, pero era una escuela de mecánica, porque el Fiat era la carrocería del Fiat Polski, pero la caja, la transmisión y el motor, caja y transmisión eran de un Fiat Mirafiori, importado de Maracaibo, Venezuela. Cuando Venezuela estaba prospero. Entonces, ese carro era 2 días de trabajo, 1 día de mecánica. Eso era la regla. Ahí fue donde yo aprendí mecánica, porque eso era ya cada rato del carro. Si pues era que para frenar había que bombear 6 veces antes de frenar. No, en serio. Una vez yo manejando mi carrito, por ahí tengo una foto, no estoy viendo. Entonces iba un carro delante mío, y yo vi que el semáforo se puso en rojo, pero ese no paró, sino iba a seguir derecho, justo al final le da por parar. Y yo iba a la tercera bombeada, cuando pues decía contar de eso. Ya. Entonces se le dañó el motor. Y arreglar el motor costaba como $700,000, más o menos unos $200 capaz. Pero en esa época era dinero. Pero yo me fui para la iglesia y el hermano justo habló del tema de la fidelidad. Y entonces él contó varias cosas, ahorita le cuento una de esas. Pero yo recuerdo que ese día yo entendí que era importante recordar que hay que ser fieles. Y yo metí la mano al bolsillo y tenía una moneda de 10 centavos. Eso era lo único que yo tenía.
Y en el momento de la oración dije, Señor, perdóname, yo sé que no es mucho, necesito que me ayudes, no voy a seguir pagando la cuota de ese carro, porque por cierto, el carro lo compramos, nos costó 2 millones de pesos, pedimos prestado 1 millón, y el que nos lo vendió nos dejó pagar el otro 1 millón por cuota, así que estábamos hasta aquí en las deudas, ¿no? Se dañó, le debíamos a este, le debíamos a este, y encima de todo mi suegra nos prestó y no hay nada propio, y le prestaba dinero a la suegra. No, no, confío. Bueno, el caso fue que recuerdo, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, voy a dar todo lo que tengo. Yo sé que no es mucho, Señor, pero tienes 10 centavos. Y bueno, me fui para mi casa y por pronto llegué a mi casa donde mi mamá. Y mi mamá llorando ahí. Mira, ¿qué pasó, mamá? ¿Quién se murió? No, es que yo, qué pena, yo la que es una rifa y usted se acaba de ganar 1 millón de pesos. O sea, yo no creo en la rifa de esas cosas, pero, o sea, Dios sobra a veces de maneras que uno no sabe. Yo no me anoté ninguna rifa ni nada. Mi mamá se anotó en una rifa y puso mi nombre y me ganó 1 millón de pesos. Pueden pasar cosas así, hermano. Dios a veces abre surcos donde usted cree que no hay. A veces es nuestra parte de confianza en el Señor, que creemos que no, mejor me aseguro aquí de esta práctica que tengo y no confío en el Señor. Y Dios sabe, Dios sabe en este caso. Que ser fiel al Señor. Entonces, mira desde el cielo, desde el lugar santo donde vive el Señor, y tal como se lo juraste a nuestros antepasados, bendice a tu pueblo Ecuador. Allá dice Israel, pero yo le puse Ecuador. Y a la tierra que nos has dado, tierra donde abundan los lados y Choclos. yo no sé si ustedes no lo ven, yo lo veo, pero Ecuador es una tierra bendita. Donde usted siembre, crece. Usted viera lo que nosotros para sembrar a alguien que crezca en su vida. No, hermano, tú vas a comprar, abrir el hueco y comprar tierra buena que traer de otro lado para sembrar ahí. Y periódicamente echarle tierra a eso. Aquí no. Usted tira una semillita por ahí de cualquier cosa y tierra crece. Es bendición, esa es una tierra de bendición. ¿Cómo no ser agradecidos con aquel que nos permitió nacer en nuestra tierra? Bueno, entonces podrás decirle al Señor, mira desde el cielo, Señor. Nada como la libertad de un orar así. Desde el lugar santo donde tú estás y tal como se lo juraste a nuestros antepasados. Bendice a tu pueblo Ecuador y a la tierra que nos has dado. Tierra donde abunda la leche y la miel. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Testimonio? ¿Algo? Bien. ¿Saben? Una de las cosas que queremos hacer, ya intentamos hacerlo varios domingos, pero noté que hay una escasez en diezmos, perdón, en testimonios. Porque la idea es que cada domingo haya una persona que testifique de lo que Dios está haciendo en su vida. Hermano, yo no tenía para pagar el agua y de pronto llegué y iba caminando, encontré $10 y pude pagar el agua. Pero el ingrediente del testimonio es, Dios hizo esto en mi situación de necesidad porque yo obedecí a su palabra. Entonces está el testimonio de una viuda que estaba en un sótano en la ciudad de Nueva York. Ahí en Nueva York ocurre lo que llaman los basement, que está la casa, pero debajo de la tierra hay un apartamentico, una bodega donde la gente vive también. Entonces había una viuda ahí y digamos, esta es la casa y aquí hay una ventana chiquitita y ahí se ve el sótano. Entonces iba pasando un borracho, la viejita estaba allá orando, cristiana, que no tenía que comer. Señor, bendíceme, Padre, mándame un pan del cielo, Señor, que tengo hambre. Y en eso pasaba un borracho por ahí y escuchó la oración.
Y dijo, le va a hacer una broma de él. Se va a una panadería, se compró un pan así grande. Y vino aquel borrachito y se lo tiró ahí. Y la viejita, gracias, Señor, yo sabía que te ibas a responder de oración. ¿Sabe que Dios a veces usa a los impíos para bendecir a su pueblo? Amén. Amén. Yo puedo decir a algo, perdón. Como una viejita igual que yo. Orar. Una viejita igual que yo. ¿Dónde sacas eso? Bueno, o sea, ella es más ancianita que yo. Voy a enseñar a todos que se viejita, todos los que se viejita, no digan la palabra clásica. Sí, ¿verdad? Bueno, ella, Yo soy gracias. cuando yo me puede encontrar en la casa, Escuchemos. cuando ella me puede encontrar en la casa a la mañana, oramos y después le doy un desayuno. Y ayer encuentro algo, una funda ahí. Me ha dejado guineos, huevos y algo más es que me ha dejado ahí. Y encontré también una funda de chocos. A tocar empezar a hablar contigo por ahí. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué debo diezmar? 8 beneficios que da la palabra del Señor. Primero, porque es una orden del Señor. Traed los diezmos a las manos. Dice, hijitos, por favor, traigan lo que puedan. No, traed los diezmos a las manos. El diezmo de todo lo que produce es el del Señor, consagrado a Él. Segundo beneficio, el diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar. Depende cómo lo hagan, ¿no? Ah, bueno, ya pagué la luz, el agua, el teléfono, ya compré un vestido, ya hago aparte lo de mi postre todos los días, todo. Ah, me sobraron esto, lo vamos a dar a la iglesia. El libro de Habacuc, perdón, el libro de... Dime todos los profetas menores. Habacuc, Nahum, Joel, otro. Nahum. Bueno, no me acuerdo cuál de todos. Capítulo 3 de uno de esos. O sea, no. No. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, porque mi casa está desierta. ¿Y qué? ¿No parece? No, pues meditad bien en esto. No, se los voy a decir porque no me quiero quedar con esa. Ageo. Es el libro de Ageo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Verso 5. Coméis y no os saciáis. La gente que tienen mucho, pero no son felices. ¿Por qué? Dice, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, es decir, a cheque, recibe su cheque en saco roto, le alcanza. Así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, escuchen bien, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa del Señor. Y entonces pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, verso 9, y halláis poco. Encerrad toda la casa y yo lo disiparé en un soplo. Ojo lo que dice el profeta, ¿no? Coges y todo lo guardas en tu casita ahí debajo del colchón o en la cajita de tienes debajo del cuadro. Yo lo disiparé. ¿Cuántas veces han encontrado casas
de gente que se muere y se olvidaron que han cortado una plática detrás del cuadro. Y vienen los de la ambulancia. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros tiene su casa bien adornada. Pues una de las primeras cosas que hice yo aquí cuando llegué a este lugar fue arreglar el templo. Para mí eso era muy importante. Yo sé que la casa del Señor somos nosotros, pero tiene que reflejarse en el lugar donde nos reunimos. Dios hace la. Aquí quisiera que por favor me aclare en segunda de Crónicas 9, dice 9, el versículo 7. Pero, Dice, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ahí cayeron en error muchos de los predicadores de prosperidad que dicen, si estás en necesidad, dale al Señor para que te bendiga. Ahí dice todo lo contrario, no por necesidad, sino por alegría, con gozo. Hay tres características con las que uno debe dar siempre: con abundancia, con agradecimiento y con amor por ellos. Y lo que la viejita dio lo último, y le agradó a Dios. Jesús le agradó a Dios. Claro, porque ella era lo único que tenía. Era lo único. Era lo único que tenía. Por eso Dios más que todos, porque Dios lo único que tenía. Yo me encontré una sorpresa en alguna oportunidad. Aquí una persona de esta iglesia, pero que ya no es de esta iglesia, vino y me hizo una solicitud. Yo, claro, con mucho gusto. Dijo, pastor, es que yo hace como 10 años, yo le di a la iglesia unos jarrones. Entonces vengo a recogerlos. Oh, no, estoy en serio. Y luego yo quedé como en shock. Ok. Y ¿dónde están los jarrones de los demás? ¿Usted hace cuánto fue que los dio? Hace como 10 años. Pastor. Eso ya no existe. Hay gente que es muy pobre en el corazón, de verdad. Muy pobre. Porque acá donde usted da algo en la iglesia, no se le va a devolver. Pues cuando hemos pasado por eso, que hubo una hermana que venía a pasar, es que mi hijo se llevó unos platillos para arreglarlos y no le han pagado los $25 hace como 3 años. ¿Y dónde están los platillos? Ya le digo a mi hijo que los traiga. Sí. O sea, tenemos que rescatar la iglesia de todas estas situaciones. Sí. Y les cuento dos cosas. Tirar por la ventana. De verdad, uno dice, pero esta gente que está pensando. Entonces tenemos que rescatar nuestro espíritu de amor por las cosas de la iglesia. Bueno, sigamos, ¿dónde vamos? Dale adelante, creo. Diezmar expresa mi gratitud con Dios. Dios dice que el rehusarse a diezmar es robarle a Dios. Ahora sí lo pensé por el hermano que sea Miqueas. Perdón, Malaquías, capítulo 3:10. Ustedes me han robado, dice el Señor. Eso es lo que se del Señor, es decir, que Dios lo dijo directamente. Ustedes me han robado y el pueblo sabe, pero Señor, dinos en qué te hemos robado. En vuestros diezmos y ofrendas. Robarle a Dios. ¿Sabe que no puede robarle a Dios? Eso es robarle a Dios. Wow. Entonces me lleva a pensar que a veces decimos, Señor, sáname esta patita que la tengo mal. Pero no es que Dios haya reclamo, ¿no? Pero me pregunto, ¿Dios puede sanar a un ladrón? Sí. ¿Alguien que le está robando a él? Dios es un Dios de gran misericordia, ¿no? Yo lo pensaría 2 veces. Bueno, está todas no, pero bueno. ¿Qué sigue? El diezmar le da a Dios una oportunidad para probar que Dios existe y quiere bendecirle.
Claro, porque dice, trae los demás a la alfombría del alimento de mi casa y probadme ahora en esto. Pónganme el reto. Increíble Dios usando esas palabras, ¿no? Pruébenme. ¿Será que creen que yo no soy capaz de los hijos? ¿Ah? Ahora, hay bendición de Dios que no la vamos a recibir nosotros, pero sí nuestros hijos. Amén. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo he visto en mi vida, digamos así, es cuando yo fui a estudiar música a la universidad, yo hice una especialización en saxofón. 10 semestres de saxofón ahí aprendiendo. Pero siempre me tocaba pedir prestado el saxofón porque nunca tuve dinero para comprar un saxofón. Terminé la universidad especializado en saxofón, pero no tenía saxofón. Por tanto, pasó el tiempo, después me vine al seminario. Nunca tuve un saxofón. Nació mi hijo y mi hijo ama el saxofón. Y gracias a Dios yo les pude comprar un saxofón. Y toca. Ese muchacho, ustedes tienen que ver un día que de pronto vienen ambos. Toca muy bien. Fíjense que Dios me dio una promesa a mí, pero no fue que mi salud se cumplió en mí. Genial, así puede suceder. Así que siempre para sus generaciones. Sea fiel para que a sus hijos y a sus nietos no les falte nada. Amén. Bueno, Dios da prueba que yo amo realmente a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos con la siguiente. ¿Qué debo diezmar? Ya lo vimos, la primera parte de lo que gano, no lo que me sobra. ¿Dónde debo diezmar? Ya lo vimos en mi congregación. ¿Cuándo debo diezmar? El primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Lo peor que puede suceder es que usted reciba una bendición e ignore completamente a Dios. Eso sería terrible. ¿Cómo recordarla? Mantenga un libro de cuentas, es una forma. Use sobres semanales. Enseña a sus hijos. Enseña a sus hijos. Enseñe a sus hijos. Y eso va a garantizar que nunca les va a faltar nada. Créanme, Amén. créanme, eso es una ley espiritual. Que sus hijos lo vean a usted, ¿no? Hijo, ya diezmó, yo sí, mamá, y usted, no, no. Claro, si usted no da el ejemplo, entonces, ¿cómo le va a enseñar a un muchacho? Está bien que los niños pasen también el domingo y compren su bien. Sí, sí. Así sea un dolarcito que el niño ve. Pero no es que tú le des el niño el dólar, ¿no? Sino, sé estratégico. En la semana tú le dices a mi hijo, bueno, si vas a arreglar tu cuarto todas las días, te voy a dar $1 por cada día. Yo, no. Estás viendo la idea de cobrarle a tu mamá para arreglar tu cuarto. Usted no lo hace con el niño. El niño se ganó $5. Entonces tú le enseñas, aquí están tus $5, pero estos 50 centavos van a ser el 10. Y el domingo le acompañas al niño, coge un sobrecito y le enseñas. Y que el niño vaya con lo que. Créame, eso tiene un efecto psicológico en el niño poderosísimo. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Por eso los judíos son prósperos. Cuando usted vaya a alguno de los lamentos en Israel, usted ve todo el mundo allá haciendo eso. Y ahora, recitando la ley. Y usted ve los muchachitos, niños de 10, 11, 12 años, recitándole versículos de la ley todo el tiempo. Se los aprende. ¿Ha visto usted un judío en la calle? Sí. ¿Qué? Ningún judío, los judíos son los más prósperos del mundo. O sea, no, vi algo que, no en la calle, o sea, entendí mal, pero yo vi a un judío que se postaba a la hora de que ellos adoraban, que se Así lo que estoy preguntando es, oración. mire, no hay judío que sea miserable. No. Vaya en cualquier parte del mundo donde haya judíos, todos son los mejores de nosotros. En Cuendina hay uno, querido, y él no tiene para pagar Es judío.
Sí, que sufrió, se quedó. Bueno, voluntariamente y con alegría, dale la siguiente. Generosamente, es decir, con abundancia, ¿no? ¿Qué es generosamente? Generosamente es un poco más de lo que puedo dar, correr la milla extra, ¿no? El tío de mi esposa, Luis, se llama Luis. Él es un tremendo hombre, tremendo. No, bueno, yo no lo conocí siendo cristiano él, pero él tenía una costumbre y es que todos los años, él, bueno, todos los domingos él nos preparaba un ajiaco con pollo, pero cada uno nos daba una pechuga entera. Era así, sobraba. Una olla así de grandota, y nos daba eso así con aguacatitos, esas sopitas. Pero en diciembre, él tenía la costumbre, y de eso fui testigo, de que se hacía 1 o 2 ollas de ajiaco así, con harto cilantrico, cebollita, papita chalequeada, pechugas de pollo, y una cosa así de arroz y aguacate bien madurito. Mejor dicho, y él se iba, escucha esto, él se iba para la cárcel Monero de Bogotá, la cárcel más grande de Bogotá. Y al frente de la cárcel Modelo había una caseta de metal, de esas donde usted ve en el Quito Centro, donde la gente vende dulces y todo eso. Pero esa casetica, ahí vivía una familia de 4 hijos, la mamá y sus 4 hijos, cuyo esposo estaba en la cárcel. ¿Sí? Entonces se iba allí y el 24 de diciembre les llevaba eso y les servía su ajiaco con pollo. Bien comercio. Pero gracias a eso. Y es un hombre que es dadivoso. No tiene mucho, pero es dadivoso. Y créanme que es un hombre próspero. Eso es ser próspero. Eso es ser próspero. Tenemos que cultivar eso. ¿Cuáles? Necesitamos. Pero que realmente necesita. Porque hay gente que abusa. Bueno. El domingo vino alguien por aquí y dijo, hermano, vengo por mi mercado que me dan todos los domingos. Y se le hace la encuesta. Y hermano, ¿usted realmente necesita? Pues no, la verdad no, pero como me dan todos los meses, bueno. Realmente necesita. Bueno, sigamos, ¿qué sigue? Romanos 11. Miren lo que dice Romanos, nos pasamos al Nuevo Testamento. Para los que dicen que el Nuevo Testamento no habla de esto. Si las primicias u ofrendas son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, que si en esta área de tu vida tú lo haces correctamente, todo lo demás será bendito. Este es un reto que les estoy planteando, hermanos. Si tú eres fiel en esto, todo lo demás será bendito. Así que me lleva a pensar, bueno, ¿por qué hay tantos conflictos en mi casa? ¿Eres fiel con el Señor? Creo que tiene que ver uno con otro, pastor. No sé, pero meditan bien en esto, Romanos 11. Si en esta parte eres correcto, todo lo demás será. La ley espiritual, suba su nivel de espiritualidad y haga las cosas como Dios lo quiere. Siguiente. Jeremías 2, del 2 al 4. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, oráculo, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. ¿Recuerdan cuando yo les conté que vi ese equipito de sonido de la iglesia chiquitita? Me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tus desposorios,
cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios no se olvida de las cosas que tú haces. Amén. No se olvida. Ojo con esto. Mira, yo estaba en situaciones a veces para buscar más económicamente, pero nunca el Señor ha sido fiel. Siempre ha provisto de alguna parte, de algún lado. Por ejemplo, yo tengo, cuando yo me vine para Ecuador, en septiembre del 2022, oye, qué viaje tan accidentado. Por eso yo entendí que era de Dios esto. Primero, iba a salir de Orlando en el avión y hubo una tormenta y el avión se tuvo que estancar ahí 1 hora. Cuando yo llegué a Miami para hacer la escala a Quito, obviamente había perdido el vuelo de Miami. Entonces, el aeropuerto de Miami colapsó, había muchos vuelos cancelados por una tormenta que hubo, y yo tuve que quedarme ahí como hasta la 1 de la mañana haciendo una fila larguísima para poder reprogramar el vuelo para venir para Quito. Nunca me había pasado algo así. Entonces, yo estaba haciendo la fila, yo traía una maleta, eso es carry-on, y ahí traía yo un escáner para el celular. Me costado como $1,000 y pico, me lo habían encargado. Pues era mi venida definitiva para acá. Estando yo ahí como a la 1 o 2 de la mañana en la fila, viene un señor y me dice, caballero, ¿estoy en el Orlando? Yo digo, sí. Ah, ok, esa es mi maleta. Yo, no, esta es mi maleta. No, señor, ábrale el vídeo, aquí es mi maleta. Y yo, no, pero ¿cómo puede ser? Yo abro la maleta en los calzoncillos que no eran míos. Claro, me pasó un frío del señor a los pies y les cae. Entonces, si usted conoce el aeropuerto de Miami, ¿no? Es gigantesco. Para ir de un lado al otro se tardan unos 40 minutos. Entonces yo corro a las casi 3 de la mañana, corro hacia el gate, hacia la puerta del embarque donde yo entré. Y claro, a las 3 de la mañana eso estaba vacío. Y de pronto yo llorando, Señor, Dios mío, ayúdame. Le pongo la maleta del Señor, algo que dice, no es la mía, ya no sé qué es la mía, para qué la tengo. Pero el Señor ahí detrás mío, copiando cuando llego allá, todo vacío, y yo allá en una esquinita mi maletita esperando. Bueno, entonces que, bueno, Dios fue fiel, entrando así ya el presidente nos robó $1,000. Entonces, bueno, 3 de la mañana me fui y me busqué un hotel porque el vuelo salía como a las 11 de la mañana y estaba exhausto. Y me fui a un hotel fuera del aeropuerto, el Blue Lagoon, se llama el hotel. Y justo me encuentro en ese hotel al que yo le había quitado la maleta. Estaba ahí comiendo un sándwich y entré al restaurante y dije, yo no sé si usted es cristiano o no, pero vamos a tener que hablar porque esto no puede ser tanta coincidencia, una casualidad. Me senté con él. Cristiano, tiene una empresa de importación de escáneres. Oiga, es una cosa loca. Y hablando de eso, después nos mandó un escáner más. Dios tiene todos sus planes, ¿no? Pero tú tienes que primero pasar por la crisis. Llego yo a Ecuador, voy terminando con esto. Llego yo aquí a Ecuador, y justo a la semana siguiente hay un huracán en la casa donde mis hijos viven. Hacerle la historia corta. Agua hasta aquí. Obviamente los daños fueron tétricos. Y usted no lo sabe, yo se lo voy a decir. Yo esa noche me arrodillé y dice, Señor, no me pasa esto nunca. Me vengo para que voy a decir otro llamado y me pasa esto. ¿Qué hice mal? Entonces, bueno, a la siguiente semana, obviamente ahorita también se anunció y todo esto. Hay que confiar en Dios. No podemos desesperar y todo porque el proceso del seguro y todo eso es complicado. Y curiosamente, y contra todos los pronósticos, la aseguradora arregló todo, y no tuvimos que poner un solo centavo.
Dios es fiel. Amén. Me acordaré de la fidelidad de tu juventud. Me acordaré de la fidelidad de tu juventud. Pero si tú le siembras al Señor, cuando vengan las vacas flacas, todos se van a angustiar, tú no. Amén. Así es. ¿Qué sigue? Dale rápido. Oración de compromiso. Vamos a hacer esta oración. ¿Listo? Todos. Señor, sé que me amas y que quieres lo mejor para mí. Reconozco que todo lo que tengo, porque te me interesa más que la presente en gratitud por todo lo que has hecho por mí y esperando que se seguirá por mí. Quiero empezar a quiero hacerte fiel. Ven, chévere. Preguntas. Oye, ¿quieren que les mande el PowerPoint? Adelante. ¿Cómo se uniría el sector? Escucha eso. Y la ofrenda. ¿Me repiten eso? ¿Cómo podríamos unir el diezmo y la ofrenda, el dar el diezmo y la ofrenda, con ese principio que dice que no sepa tu izquierda de la casa? Okay. Bueno, son dos conceptos diferentes, como lo vimos. El diezmo es la 10ª parte de lo que tú ganas, y la ofrenda es un extra. Una cosa que me encontré aquí en Capilla cuando llegué fue que la gente no hacía esa diferencia. Entonces, por ejemplo, alguien colocaba en el sobre $2, diezmo. Yo no creo que pueda haber ganado $20 en una semana. O sea, esa es mi impresión. Entonces entendí que era que la gente no sabía eso. Entonces, es importante que entendamos que diezmo es diferente a la ofrenda. La segunda parte de tu pregunta fue, ¿Cómo se uniría el diezmo y la ofrenda al otro principio que dice que no sepa tu derecha? lo que hace claro, bueno, hay un principio en la Biblia que es la, digamos, no proclamación de lo que yo hago, porque Dios me ve. Entonces, por ejemplo, cuando tú ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que, acabo de dar un diezmo bueno, $250. Hermanos, hoy diezmo de $250. No es eso lo que hay que hacer. Porque Jesús hubiera dicho, ya tienes tu recompensa. ¿Cuál? Pidieron el aplauso. Hazlo. Ahora, no caigas en el error que caen muchos. Dicen, no, pastor, yo sí diezmo, pero yo nunca pongo mi nombre. Lo que pasa es que no hay nadie que no tenga nombre. Todos tienen nombre. ¿Dónde está tu Dios? Pero pastor, eso sí sucede. Y eso de pronto en un culto general debería poner aquí, porque hay personas, por ejemplo, de mi familia, cogen, ponen el dinero y le dicen, ¿pusiste el nombre? ¿No? ¿Para qué? Pero Si sí, me por- conocen. Claro, 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 pero fíjate esto. Hay gente a ver, Capilla es una institución legalmente fundada, es una fundación legalmente constituida. Nosotros tenemos que tener un orden de todo. Entonces, no es que Adrianita como contadora vaya a publicar los nombres de los que firmaron y los nombres de los que no. Para nada. Pero internamente sí debe haber un control. Además que yo sé que aquí en Ecuador hay muchos que deben reportar sus impuestos al final del año. Entonces, si usted trae, por ejemplo, y dice, Adrianita, necesito una carta de todo lo que yo he dado en el año
para deducir impuestos, Adrianita se la va a dar a usted. del impuesto a la Pero venta. si usted nunca pone su nombre, ¿qué cree que tenemos un espíritu de adivinación o revelación? No, es por organización. Entonces, terminando la respuesta del hermano es no hacer público lo que nosotros damos, ¿sí? Porque la gloria es para el Señor. Pero internamente sí tenemos que tener un nombre. Así que por favor pongan su nombre. Por ejemplo, si usted hace una transferencia, diga para qué es la transferencia y ponga su nombre. A veces uno hay NN, transferencia, $60, ¿qué será? Y para qué es. Y después la misma persona viene y dice, pastor, yo no sé qué pasa, que yo he dado y nadie me confirma nada. ¿Cómo quieres que me confirmen si no sabemos de dónde viene Pero eso? pastor, ni aún con el nombre le confirman. Yo, por ejemplo, como Adriana es mi amiga, le mando a ellos. Y ella diría mal y gracias, ya. Pero de ahí no confirman. Bueno, me parece que también es complicado. Yo ya aprendí un poquito el sistema bancario aquí en Ecuador, es un poquito complicado. Porque tú mandas una transferencia y si tú mandas solamente la foto, ya listo, ¿no? Porque es que imagínate de la mitad, 750 personas, 750 llamadas, confirmado, 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 tal, confirmado. Sí, es complicado. Bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bien. Dios los bendiga, muchísimas gracias.